Este camino, ¿qué representa este camino para llegar a este lugar? Lo que es este templo y terminamos con la conquista española. Buenas tardes y sean bienvenidos. Buenas tardes. La fundación del pueblo de Tepoztlán se remonta a épocas muy antiguas. Nos perteneció a la cultura olmeca. Posteriormente fueron toltecas y chichimecas, que fueron los primeros inmigrantes de hablante náhuatl que emigran del norte del país a la meseta central, lugar donde se ubican los actuales estados de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, Ciudad de México, entre ellos Tepoztlán. Estas culturas se concentraron en Tauchán, hoy Tepoztlán, Morelos. Varias fuentes de tradición mexica y chacal incluyen a los ochimilcas y tlahuicas entre los grupos migrantes anáhuatl, en tiempos inmediatos al derrumbe del imperio tolteca, es decir, después del año 1156. ¿Dónde se asientan estas dos grandes naciones? La nación xochimilca, que llega a Tepoztlán, Tlayecapa, Totolapan, Hueyapan, Ocuituco, Tetela del Volcán, fue poblada por los ochimilcas. Desconocemos cómo es que los ochimilcas lograron asentarse en Tepoztlán, si lo hicieron dominando a la población local o a través de alianzas matrimoniales. Todo indica que ya asentados los ochimilcas en Tepoztlán se mantuvieron en él hasta la llegada de los españoles en 1521. Tlahuicas, el quinto género de gente, que toman por principal asentamiento la cabeza de su provincia, Cuauhnagua, hoy Cuernavaca, Morelos, de donde salieron los señores de aquellas congregaciones a hacer su asentamiento como los demás, Huastepe, Yautepec, Acatlipa y Tlaquiltenango. Para la época posclásica del año 950-1519, los patrones de asentamientos en Morelos indican que a principios del siglo XII, las dos grandes naciones, xochimilcas y tlahuicas, tuvieron implicaciones políticas, hecho que duraría por 3 siglos, desde el principio del asentamiento náhuatl en el año 1200 y 1220 hasta la conquista española. A finales del siglo XIV, los tlahuicas y xochimilcas sufrieron el asedio de otro grupo anáhuatl, los mexicas, el último de los 9 grupos que emigró del norte del país al centro de México en el año 1111, y cuya presencia fue determinante en la última etapa del periodo prehispánico. Ingresan al Valle de México en el año 1248, y luego de un largo peregrinar alrededor de la cuenca del Valle de México, los mexicas se establecen en el lago de Texcoco y fundan su ciudad, México Tenochtitlán, el 18 de julio de 1325. Los mexicas lograron consolidar un intenso imperio en menos de 300 años a través de la conquista. Gran parte del actual estado de Morelos fue conquistado por los mexicas. Morelos es conquistado en 1438, 10 años después de la caída de Azcapotzalco y el imperio tepaneca, cuando Xcóatl y la Triple Alianza conquistaron su gobierno e impusieron el tributo. La Triple Alianza se constituye después de la derrota de los tepanecas en 1428. La Triple Alianza estaba formada por las poblaciones de Texcoco, Tacuba y Tenochtitlán. Tepoztlán es conquistado en 1438 por los mexicas y al ser conquistado se convierte en tributario y queda incorporado al patrono tributario de Tierra Caliente, concentrando su carga de tributo en Huastepe, que funcionó como cabecera de provincia. Los xochimilcas les pagaban tributo a los mexicas con diferentes productos, principalmente con el papel amate. Una lápida labrada que estuvo empotrada en el muro sur de este templo, hoy se encuentra en el Museo Regional en la Ciudad de México, con el nombre de Ahuizoc, quien gobernó de 1486 hasta 1502, y fue el último sacerdote que conquistó el estado de Morelos. Esta es una construcción xochimilca, conquistados por los mexicas. Su acabado arquitectónicamente es similar a lo que es el Templo Mayor y la Casa de las Águilas. Todas estas culturas, de los toltecas hasta los mexicas, salieron de Aztlán, del místico Aztlán, lugar de las garzas, situado en Nayarit, en nuestra República Mexicana. Bien, vamos a empezar a subir. En la parte de abajo pasamos por esta parte, que son unos ahuehuetes o sabinos milenarios, con una existencia de 2000 o 3000 años, sagrados por excelencia, partidos por un rayo, lo que simboliza una puerta, la puerta hacia el templo del Tepoztecal. Este lugar se llama Axitla, lugar de manantiales. Es un lugar sagrado porque a un costado se encuentra lo que es el bautisterio, donde el dios Tepoztecal fue bautizado. De este punto hasta aquí es un aproximado de 45 a 60 minutos para subir. Son 2 kilómetros de distancia, un aproximado de 2000 escalones, y estamos a 400 metros sobre el nivel de la población a nivel vertical y a 2150 sobre el nivel del mar. Ese es el recorrido que hicieron para llegar aquí. El camino por donde ustedes subieron es un camino original.
que a lo largo de este camino hay partes donde todavía se alcanzan a ver basamentos de lo que fueron cuartos de guardia, porque en aquellos tiempos este lugar fue restringido, no cualquier persona podría llegar aquí, solamente sacerdotes y peregrinaciones que llegaban desde Chiapas y Guatemala. Sur, subida, Quetzalcóatl, es una serpiente lo que vamos subiendo, la serpiente de bello plumaje. La serpiente no podrá volar al menos que se una a una ave. Quetzal, el ave de bello plumaje. Coatl, la serpiente de bello plumaje. Y representa lo material. Para llegar a este Teocalli tenemos que pasar por lo material para llegar a lo espiritual. El camino significa nacer, el principio del ser vivo. Eso es lo que representa este camino que nos conduce a un Teocalli, a un lugar sagrado. Llegamos a la parte de arriba y iniciamos nuestro recorrido a este templo, saludando a los 4 puntos cardinales. Este, voluntad. Norte, material. Oeste, pensamiento. Sur, arte y belleza. Abajo, inframundo. Arriba, divinidad. Esto es lo que se conocemos como una pirámide, pero no es pirámide. En Mesoamérica no hay pirámides, son basamentos piramidales. En el lado oeste del Teposteco, los habitantes de Tepoztlán construyeron una de las terrazas más altas del sitio y sobre ella un basamento piramidal con 2 escaleras, una en su costado este y la segunda en su costado sur, cual fue utilizado para desplantar el templo. El basamento del templo presenta un perfil de taluz y un tablero. El taluz es lo que vemos allá a un costado de las escaleras y el tablero alrededor del templo. En la explanada de la parte de abajo se alcanzan a ver los basamentos de lo que fue el altar del templo, donde eran depositadas las ofrendas, maíz, frijol, para que el Dios las bendiciera y tuvieran una mejor cosecha. De esta explanada se ubica una tercera escalera. El motivo por el cual los escalones son angostos es porque al templo no se subía de frente, ni se bajaba de espaldas. Era una falta de respeto. Se subía en diagonal y se bajaba en diagonal en señal de respeto y humildad. Por ese motivo los escalones son angostos. El Cerro del Teposteco se encuentra localizado en el estado de Morelos, en el valle de Tepoztlán. Forma parte del eje neovolcánico Trapetzal, cadenas de volcanes. En la cima del Teposteco fueron erigidas una serie de terrazas y un templo dedicado a Ometoztli o Tepostecal. Ometoztli representado por un ídolo de piedra que se encontraba en el interior del templo. Tepostecal, el último tlatoani del señorío de Tepoztlán. Esto es a la divinidad consagrada por la mitología agrícola como dios del pulque, las cosechas y la fertilidad, motivo por el cual el templo del Tepostecal fue considerado uno de los santuarios más importantes, al que llegaban peregrinos desde Chiapas y Guatemala a rendirle culto a Ometoztli o Tepostecal, ofrendarlo con papel amate y aves silvestres. Los dioses del pulque portaban la narijera lunar en la nariz como dioses del pulque. Los dioses del pulque eran festejados después de las cosechas. De manera que a los dioses del pulque se les designaba como cenzontles, es decir, los 400 conejos, que representaban la muerte y el renacimiento de la naturaleza. Esto es lo que conocemos como una pirámide, pero es un basamento piramidal. Las pirámides terminan en pico, que son las de Egipto. Esto es un Teocalli, Teocalli. Su significado en náhuatl, Teo, Dios, Cali, casa, casa de Dios. Es decir, un templo o adoratorio, dicho de manera coloquial. Este templo estuvo oculto o así lo mantuvieron en secreto por muchos siglos, por temor a que fuera destruido, y fue hasta el año 1895 que se da a conocer a la comunidad por el arquitecto Francisco Rodríguez, nativo de Tepoztlán, quien comienza los trabajos de conservación y limpieza del lugar, y así fue encontrado, 1895. Tiene una antigüedad de 800 y tantos años y 100 años abierto al público. Estas columnas que vemos aquí eran para sostener un techo plano de 70 centímetros de grosor, pero el techo no se conserva durante la liberación del templo. El templo se compone por 2 cuartos, el primero de ellos que funcionó como un vestíbulo, el segundo un salón. Tanto el salón como el vestíbulo tienen adosado a los muros de una época anterior con relieves que forman una banqueta
En los relieves se han identificado el glifo de los 20 días del calendario sagrado. Para el posplásico tardío, el templo debió mantener cierta importancia, de 1350 a 1521, como evidencia de ello la banqueta adosada a los muros interiores del vestíbulo y el salón. La banqueta y los glifos fueron adosados a las paredes del templo para conmemorar la muerte de Huitzilopochtli, que ocurrió en el año 1502, año 10 conejos. Hacia el oeste se ubica el templo del Teposteca, el cual constituye a un excelente ejemplo de arquitectura ceremonial. Las paredes interiores del templo están revestidas con inscripciones labradas que plasman ofrendas y sacrificios relacionados al dios del pulque. En los tres costados de los muros exteriores del templo se encontraban clavos decorativos en formas de calavera, 5 en el costado norte, 4 en el este. En el costado sur no se conservan estos clavos, pero debieron de mantener la simetría con el lado norte. Este templo tiene un triángulo sagrado que es Maninalco, Xochicalco y Tepoztlán. En medio de ese triángulo se ubica Cuernavaca. Los tres basamentos están a 2 kilómetros de distancia de cada pueblo. Este templo posiblemente también fue utilizado como un observatorio. Tepostecal, Teposteco y Tepoztlán tienen la misma raíz. Tepostecal fue el nombre del rey, inventor del pulque, que recibía adoración de la gente de los pueblos cercanos y lejanos. Tepostecal, su significado es habitante de Tepoztlán. Teposteco es el nombre del cerro, su significado es casa del Tepostecal. Tepoztlán es el nombre del pueblo, su significado es lugar donde abunda el cobre o donde se venera el cobre. Tepoztli, cobre, tlán, abundancia. El valle de Tepoztlán tuvo ocupación continua desde el año 500 a.C. hasta el contacto con los españoles. Lado oeste de este cerro, lo que fue una área habitacional que tuvo la función de albergar a sacerdotes y sirvientes del dios Tepostecal, hoy funciona como un mirador. Tepoztlán fue un santuario importante en la última época prehispánica. Su templo fue un antiguo lugar de culto anterior a los mexicas. Sin embargo, los mexicas lo ampliaron y lo remodelaron bajo el reinado del emperador Huitzilopochtli, que en náhuatl significa espina de río, y fue quien llevó a los mexicas a conquistar el centro y sur de México. El material cerámico y fuentes históricas indican que la ocupación del Teposteco y la construcción del templo corresponden al Posplásico medio, al año 1150. Las montañas que rodean al templo del Tepostecal son 4 montañas. Su costado norte, Tlahuiltepel, su significado, Cerro de la Luz. Su costado oeste, Osolotepet, su significado, Cerro del Jaguar. Un marcador de tiempo, el sol de enero a diciembre. El primer pico que vemos, ahí cae el sol el 21 de marzo. El segundo, 21 de junio. Y el del fondo, 21 de diciembre. Y las escaleras son 13. Y la fiesta del dios Tepostecal, 8 de septiembre. 8 y 13, 21, que es la entrada del otoño. Las 4 estaciones del año. Y si lo vemos detalladamente, un rostro viendo hacia el cielo. Y en su costado sur, el precioso Chalchiltepel. Su significado, Cerro del Tesoro, un rostro maya. Y en su costado este, Yicaltepel, Cerro del Viento. Esas son las 4 montañas que rodean al templo del Tepostecal. Hernán Cortés emprendió la conquista del hoy estado de Morelos el 5 de abril de 1521. Buscó someter los poblados en los que existían destacamentos militares mexicas, logrando conquistar Tepoztlán, Huastepe, Yautepec, Acatlipa y Tlaquiltenango. En Tepoztlán, los ochimilcas, al ver llegar al pueblo los españoles, subieron a los cerros por temor a ellos. Los españoles trataron de subir con todo y caballos y atraparlos, a no lograr, ya que los ochimilcas se defendieron arrojando piedras desde arriba y bajan a acabárseles el agua y son conquistados. Cuenta la tradición que Fray Domingo de la Anunciación, fraile dominico, bautiza a Tepostecal el 8 de septiembre de 1538, en los primeros años de la evangelización, y como recuerdo de ese hecho se construye el bautisterio que está en la parte de abajo, que aún puede verse en ese lugar encantador. 8 de septiembre de 1538 es bautizado el dios Tepostecal, ya no un dios, sino rey de Tepoztlán, el último tlatoani del señorío de Tepoztlán. Quienes no estuvieron conformes fueron los señores de Tlayecapa, Huastepe, Yautepec y Cuernavaca, que se presentan a reprocharle por haber abandonado a sus antiguos dioses, pues hasta el ídolo que se encontraba en el interior del templo, llamado Ometoztli, mitología mexica, dios de 2 conejos, fue derribado por Fray Domingo de la Anunciación y, según se dice, sus pedazos fueron llevados a Huastepe para enterrarlos como cimientos de la Iglesia Católica en construcción.
Los señores de Tlayecapa, Huastepec, Yautepec y Cuernavaca también fueron bautizados en el mismo lugar, en el manantial, junto al arroyo. Hasta el día de hoy existe al pie del cerro, junto a un manantial de agua cristalina, el bautisterio, donde el dios Tepostecal recibió las aguas bautismales y que simbolizan el principio de la convención a la religión católica, teniendo como testigo de estos hechos los ahuehuetes o sabinos milenarios que dieron sombra a la multitud de indígenas que esperaban su bautizo. La esfera de este monumento representa al mundo y sobre ella la cruz de piedra que simbolizan el catolicismo. Tepoztlán tiene una fiesta importante al año, la más importante del pueblo que nos identifica como tepostecos. Es el día 7 y 8 de septiembre. El 7 de septiembre ustedes pueden subir aquí en la noche a este lugar, se hace una velación en este lugar. Para el día 8 de septiembre en la parte de abajo, una representación del bautizo del dios Tepostecal. Esa es la fecha más importante para nosotros como tepostecas, como tepostecos, que nuestro dios patrono es Tepostecal. Esta leyenda apunta hacia el oriente, es decir, hacia el océano Atlántico como punto de origen de estas razas. Quizás sea por eso que la gran mayoría de los templos prehispánicos, al igual que las iglesias católicas, construidas sobre ellos, están orientados en esa dirección. En Tepoztlán todas las iglesias y capillas están orientadas hacia el oeste. Tepoztlán, un pueblo xochimilca de idioma náhuatl. El idioma náhuatl que hablaban los xochimilcas significa agua en guerra. Muchas gracias por haberme escuchado y que tengan una excelente tarde y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y que tengan un feliz año nuevo. Gracias por haberme escuchado y el que guste una cooperación, gracias. Feliz año nuevo para todos. Gracias.